Listo. Entonces dijimos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es el que garantiza el derecho a huelga. Como vimos en la clase pasada, en realidad el 14 bis dice que le garantiza a los gremios el derecho a huelga, pero como analizamos, recuerdan en la clase anterior, el caso de esta persona que se había declarado que la huelga no era incentivada por el sindicato, y que la Corte justamente estableció que cuando hablamos de derecho a huelga, no es un derecho que sea único y exclusivo de los gremios o sindicatos, sino que tiene que ver con el derecho laboral en sí y que le corresponde al trabajador, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A lo largo de la historia, la jurisprudencia, es decir, los jueces, en ciertos casos sí han exigido que fuera desarrollada a través de un gremio y sindicato, pero esto no es una exigencia, digamos, que por sí nazca de la norma constitucional. Los fines mismos de la huelga tienen que ver con esto que decíamos recién, de lograr una mejora de las condiciones de trabajo, la reincorporación de algún compañero, el reconocimiento de un nuevo derecho, o porque se está desconociendo un derecho existente para que reclamando su reconocimiento, ¿sí? Respecto a las consecuencias de la huelga, dijimos que es una suspensión del contrato de trabajo, y si bien el trabajador tiene derecho a que por esta situación de huelga no ser pasible de sanción, el empleador no debe, está en su derecho de no pagar por los días de huelga, ¿sí? Esto es porque debe soportar la huelga y los días no trabajados. Sí hay que tener en cuenta que los días de huelga sí se computan para la antigüedad y demás cuestiones relacionadas con ellos, ¿sí? Se computa como tiempo de servicio efectivamente cumplido, ¿sí? Esta cuestión de que el trabajador no tenga derecho a los salarios caídos siempre va a suceder cuando no exista dolo o culpa del empleador. Porque si, por ejemplo, el reclamo es justamente porque no se les está pagando los salarios, mal pueden en esos días no computárselo por los salarios, como si fuera un salario que no tenga derecho, ¿sí? Entonces, siempre que no haya dolo o culpa del empleador por la situación por la que se está realizando la huelga. Hay una situación especial que hay que tener en cuenta respecto de la huelga en los servicios esenciales. La ley 25.877, que es la del ordenamiento de la legislación laboral, estableció que cuando alguna de las partes decidiera la adopción de medidas de acción directa en la que estén involucradas las actividades que se consideran esenciales, se deberá garantizar la prestación mínima del servicio para evitar su interrupción. Los servicios que se consideran esenciales son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control de tráfico aéreo. Esos son los servicios esenciales. Igualmente, hay otros servicios que podrán ser considerados esenciales cuando lo determine una comisión independiente, estableciendo la reglamentación, y hay que tener en cuenta que en estos casos se entiende que esta cuestión de que existan servicios mínimos es para evitar daños reversibles que no guarden proporción con los intereses profesionales que se ven afectados. Entonces, es para evitar daños reversibles y también para evitar daños a terceros, es decir, a los usuarios o consumidores
que sufren la consecuencia por este conflicto colectivo. Respecto al procedimiento, en los casos de la huelga de los servicios esenciales, primero deben transitar un proceso de conciliación obligatorio, ¿sí? Entonces, cuando se va a tomar la medida, lo primero que deben hacer es comunicar a la autoridad administrativa, para que esta autoridad formalice los trámites para la instancia obligatoria de conciliación. Cuando esta instancia de conciliación no ha sido fructífera, es cuando recién se puede llegar a la medida de la huelga. Existen otras medidas de acción directa. ¿Ustedes conocen alguna o han escuchado hablar de alguna medida de acción directa fuera de la huelga? Un paro, ¿qué sería? Quite de Bien. colaboración. ¿Cómo, Carmen? Quite de colaboración, o sea, puede ser que esté en mi puesto de trabajo sin hacer nada. Bien. Esa es exactamente la medida que dijo Luciano, el paro. El paro es una medida directa de reclamo. La diferencia con la huelga es que, como les dije recién, en la huelga no hay concurrencia al lugar de trabajo, mientras que el paro, que también se llama brazos caídos, una cosa así, es estar en el lugar de trabajo, pero no cumplir con la prestación laboral. Esa es la diferencia. Otra de las medidas directas, pero que en este caso es generada por el empleador, es la que conocemos como lockout. El lockout es un cierre patronal y consiste en el cierre temporal del establecimiento para impedir el ingreso de los trabajadores. También puede ser por cuestiones de condiciones de trabajo, para responder a la huelga que estuvieran concertando los trabajadores, o también pueden ser por cuestiones políticas. No hay regulación sobre esta situación, ni en el país, ni tampoco en muchas legislaciones a nivel mundial. La jurisprudencia ha aceptado una que otra situación específica como un lockout defensivo como reclamo por demandas injustas de los huelguistas. Pero recuerden, han sido situaciones muy específicas. Así que bueno, pero hay que tenerlo en cuenta porque también es una medida de acción directa, pero en este caso del empleador. Bien, eso entonces en cuanto a las medidas de acción directa. Ahora vamos a hablar de una parte del derecho del trabajo que hemos venido nombrando desde el principio de clases, y es el Ministerio de Trabajo en sí como organismo administrativo. A nivel nacional existe, digamos, el título es Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ese es el nombre o el título, ¿sí? Por abajo de quien es ministro, que es Moroni, el apellido de Carlos Moroni, creo que es el nombre, el apellido estoy segura, no el nombre. Existen 3 secretarías, justamente, una de trabajo, una de empleo y otra de seguridad social. Hay que tener en cuenta que el ministerio va a actuar con delegaciones en todas las provincias, ¿sí? El Ministerio de Trabajo va a cumplir funciones tanto en el derecho de colectivo individual como en el derecho de trabajo individual como en el derecho de trabajo colectivo. Y además va a ejercer la función de poder de policía. Hay una ley de ministerios y en esta ley de ministerios se ha designado las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Y dice que la función es asistir al presidente de la Nación en todo lo inherente a las relaciones y condiciones de trabajo, al fomento del empleo, a la seguridad social y al régimen legal de las asociaciones profesionales de trabajadores y de empleadores. Una primera clasificación, entonces, para poder hablar de las funciones del Ministerio de Trabajo, es justamente dividirlas en las funciones que tiene respecto del derecho individual del trabajo y las funciones que tiene respecto del derecho colectivo de trabajo. Respecto del derecho individual del trabajo, va a tener funciones de verificación y control, funciones sancionatorias y funciones conciliatorias. Dentro de las funciones de verificación y control, tiene funciones preventivas, educativas y sancionatorias o represivas. A partir de esta función, los inspectores pueden ingresar libremente cualquier día sin necesidad de aviso en los lugares de trabajo, y si se le impide este acceso, puede solicitar la ayuda de la fuerza pública, ¿sí? Estás facultado para solicitar documentación al empleador y intimar, en el caso de algún faltante, inclusive de controlar lo que tiene que ver con las medidas de higiene y seguridad. Justamente la verificación de si existen trabajadores no registrados está a cargo del Ministerio de Trabajo. Y también con este fin es que se capacitan, digamos, los mismos funcionarios del Ministerio de Trabajo, capacitan a los representantes sindicales o delegados, en el caso de las empresas puntuales, respecto de cómo tiene que ser esta verificación. Respecto de las medidas de seguridad e higiene, si en la inspección surgiere que hay alguna medida que no se está adoptando, se lo intima para que en cierto plazo cumpla con las condiciones de salubridad que se exigen para la situación determinada. Y si esto no se cumple, puede declararse la tarea como insalubre, ¿sí? Recordemos que una tarea sea declarada insalubre es tarea, disculpen, del Ministerio de Trabajo. Y si esto sucede, debe aplicarse una jornada en cuanto a horario determinada, en ciertos horarios, y que su pago es distinto. ¿Lo recuerdan? Lo vimos cuando vimos las jornadas de trabajo. Eso entonces en cuanto a las funciones de verificación y control. También dijimos que tiene funciones sancionatorias. ¿Por qué? Porque puede, ante la omisión de llevar adecuadamente elementos de control, libros de sueldos y jornadas, planillos de horarios, etcétera, puede generar una sanción. Son infracciones a la ley de contrato de trabajo o bien a algún convenio colectivo aplicable a cierta tarea o a cierta profesión u oficio. Recordemos que previo debe hacer la intimación y en caso de que no se revea la situación, recién va a poder aplicar la sanción. Lo que va a hacer formalmente el inspector es realizar un acta, labra un acta, identificando y describiendo la situación. Inclusive sobre esta acta, el empleador puede ejercer el derecho de defensa en el Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo, según la situación. Y respecto de las funciones conciliatorias, va a ser órgano de conciliación en los conflictos individuales para que las partes lleguen a un acuerdo. Si se produce la solución, se homologa el acuerdo y adquiere el título, digamos, de cosa juzgada. Esto siempre dentro de la función administrativa. En el caso de Capital Federal, hay un organismo que se llama SECLO, que ya en un ratito vamos a hablar sobre eso. Entonces, esas son las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo en su faz de derecho individual, de trabajo individual.
En la faz del derecho colectivo de trabajo vamos a encontrar las funciones de habilitación y control, las funciones de concertación y homologación, y las funciones de conciliación, arbitraje y mediación. Respecto de las funciones de habilitación y de control, recordemos que otorga personería gremial a los sindicatos. Y también tiene las funciones de suspender y cancelar las personerías que hubiera otorgado, como también de nombrar interventores sindicales. Respecto de la función de concertación y homologación, recordemos que va a aprobar, controlar y homologar los convenios colectivos de trabajo, va a participar en el proceso de negociación, va a ejercer el control de oportunidad y legalidad, y los va a homologar y a publicar para que tengan efecto erga omnes, ¿sí? Dijimos contra todos, y que inclusive luego de esta homologación, el efecto va a ser también para todos los de la categoría. Respecto de las funciones de conciliación, arbitraje y mediación, va a pretender o va a propiciar que las partes que estén en conflicto lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, cuando hay un sector que está de huelga. Va a actuar entonces como un mediador en estas situaciones de conflictos colectivos de trabajo. Entonces, esas funciones son respecto al derecho colectivo de trabajo. Dijimos también que el Ministerio de Trabajo tiene el poder de policía. Por lo tanto, va a tener a su cargo la fiscalización del cumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad social, los empleadores son organismos recaudadores, ya sea de AFIP, de las obras sociales, recuerden de los sindicatos con personería gremial. Entonces, ante el incumplimiento se van a producir ciertas determinaciones o sanciones, y es el Ministerio de Trabajo quien tiene la facultad de poder controlar. Por el medio de la Ley Nacional de Ministerios, el ejercicio del poder de policía lo tiene el Ministerio de Trabajo, digamos, nacional, ¿sí? Sin embargo, a nivel práctico, en cada provincia funciona una dirección, subsecretaría o subsecretaría de trabajo, que se ocupa de hacer cumplir las leyes de fondo y también las leyes nacionales. En el caso de La Rioja tenemos una Secretaría de Trabajo que físicamente se encuentra en el centro administrativo. También tenemos delegaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación que físicamente se encuentra en la Galería Sussex en el primer piso, ¿sí? Bien. Esta cuestión que les decía yo del SECLO, el SECLO significa Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. El SECLO se estableció por medio de la ley 24.635, es del año 1996, y es una instancia de conciliación obligatoria previa a la instancia judicial para los conflictos colectivos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Hay varias provincias que han intentado aplicar esto del SECLO, pero la realidad es que hoy en día solo se está aplicando en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Inclusive en La Rioja hay un proyecto para poder realizarlo, pero al día de la fecha no hay nada establecido por ley. Esta situación del servicio de conciliación obligatoria depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ellos crean un registro nacional de conciliadores laborales. Este registro en realidad lo que tiene, digamos, se pueden registrar abogados que tengan de la rama laboral, abogados del derecho del trabajo, y se les fija un monto fijo, honorario fijo para poder cobrar.
El procedimiento es que cuando un trabajador desea iniciar un reclamo a su empleador, siempre en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se le va, como carácter obligatorio, a generar una audiencia en el SECLO. Ellos tienen que notificar a la autoridad administrativa que van a iniciar el reclamo para que ellos generen esta audiencia. Si no se llega a un acuerdo en esta instancia, entonces puede recurrir a la instancia judicial. La instancia del SECLO es gratuita para el trabajador y este puede por sí, por un representante legal o bien por el representante sindical, formalizar el reclamo en un formulario tipo que, como les dije, deben tramitarlo en la autoridad administrativa, en el Ministerio de Trabajo. El SECLO, por medio de un sorteo público, va a designar un conciliador. Este conciliador va a citar las partes y se va a generar la audiencia que hasta 10 días de la designación del conciliador en donde se puede realizar esta audiencia. El abogado que vaya como representante del trabajador solo podrá cobrar hasta el 10% de la suma que se fije en esta instancia conciliatoria. Una vez finalizada la audiencia, el conciliador tiene hasta 20 días hábiles para cumplir con el pago del monto que se establece en la audiencia conciliatoria. Si el empleador no da cumplimiento al acuerdo conciliatorio, que recordemos va a ser homologado por el SECLO, se va a poder ejecutar ese monto ante los juzgados nacionales con una multa de hasta el 30% del monto conciliado. Bien. Y recordemos que en caso de que ni siquiera se llegue a un acuerdo conciliatorio, puede ir ya liberado a la instancia judicial. Bien, eso entonces, con eso terminaríamos ya con lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y con las medidas colectivas de trabajo. Con esto nosotros ya terminamos todo el programa. Ustedes no van a tener clases el miércoles porque me pidieron porque tienen un examen. Así que recuerden que el miércoles no van a tener clases, que el lunes solo deben conectarse a las 7 de la tarde, no conectarse, disculpen, a las 7 ya va a estar habilitado el examen para quienes tienen que recuperar, así que solo tienen que entrar al link y hacer el examen los que tienen que recuperar el mismo, no lo hagan el resto porque si no les va a generar una nota y no lo tienen que hacer, ¿sí? Así que nosotros nos volveríamos a ver el 17 ya para definir las últimas clases, tal vez veamos ese mismo día fallos de huelga y de medidas de acción directa, y ya definimos las últimas clases. Lo más probable es que la otra semana no tengan clases conmigo para ya vernos directamente, creo que es el 24 o 25, que es miércoles, ya para cerrar el curso, y en todo caso, si alguno decide dar la materia en diciembre, sacarse dudas puntuales que tengan del programa, sobre todo de esta última parte, que no han tenido parcial los que tuvieran que rendir. Igualmente, ¿alguien tiene alguna duda o consulta sobre la clase de hoy? Sí, profe. No, profe. Dígame. Yo sí, porque entre tarde y como no está grabada, no voy a poder ver la primera parte. No, ya la grabé. Pero la primera parte que estaba explicando... No, es solamente hablamos de la diferencia entre los conflictos colectivos, que se dividen en conflictos individuales, plurindividuales y conflictos colectivos propiamente dichos. Los individuales son justamente el conflicto que existe entre una persona determinada, un trabajador con su empleador. Los conflictos plurindividuales es el que tiene un grupo de personas con su empleador, pero en este caso es un grupo de personas determinadas e individualizadas.
El conflicto colectivo de trabajo va a ser aquel en donde también existe un grupo de personas, pero no las voy a tener identificadas e individualizadas porque en realidad se refieren a cierta actividad o cierta categoría, ¿sí? Este conflicto puede ser por derechos o por intereses. Por derechos es cuando no existe necesito la interpretación de una norma específica, y por intereses es cuando quiero que se dicte una norma específica para un interés específico que tenga ese grupo que está reclamando. ¿Sí? Sí. Y Yo después pensé que dijimos que había la entrado huelga... mucho. No, A no, eso no era también mucho. pensé, estaba bien entonces. Pensé que entré muy tarde. No. Era solamente como la introducción a a hablar de la huelga. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. De nada. No sé quién más dijo que tenía una duda. No, yo dije que no había duda, profe, que estaba claro. Ah, perdón, yo también tengo una duda, había escuchado, disculpe. Bien, entonces por favor recuerden, la próxima clase, que es el 10, no nos vemos, no se conecten. Avísenle a los compañeros porque si no, no van a saber qué pasa. No se conecten el miércoles. Y el lunes 15 solo deben rendir quienes tengan que recuperar alguno de los parciales y que me haya avisado, porque hay... y que me haya avisado si recupera el primero o el segundo parcial. Así que el resto nos vemos todos juntos el 17, ya para ver casos específicos sobre lo que vimos hoy, medidas de acción directa, y ahí definimos cómo vamos a hacer el resto de las clases que quedan del mes. ¿Sí? Profe, por las dudas, nosotros el 17 tenemos una capacitación que dar en una escuela. Ah, no sabía, ¿a qué hora? Y, ay, no me acuerdo bien el horario, no sé si alguno lo sabe. Tenemos que ir a la escuela y dar capacitaciones. Más o menos de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Claro. Igual, pero la clase es a las 7, ¿no? Más tarde desocupada. No, Pero hasta podemos, que nos vamos, profe. podemos entrar un poquito más tarde. Sí, no hay Claro, un poco problema. más tarde. Recuerden que el 17 lo que vamos a hacer es actividad en clase, o sea, yo cargo los fallos y ustedes los leen, yo les doy cierto tiempo y ustedes los leen, entonces no hay problema que se conecten más tarde, de último damos más tiempo para que lo lean. Bueno, Bien. No, le aviso porque por ahí usted se va a conectar 1 hora y por ahí no hay nadie, porque hasta que dé la capacitación, No se expliquemos y todo preocupen, yo eso. me conecto y veo cuando estemos más o menos todos, ahí lo mismo yo ya voy a subir los links, apenas yo me conecte subo los links. Y después ustedes nos vamos entrando, yo voy viendo y les voy consultando si ya leyeron o no leyeron. Así que no se preocupen porque es solo de actividad práctica. Bueno, lo resolvemos ese día, no se preocupen. Bueno. Listo, profe, Gracias. nos vemos. Listo, chicos, No, buena semana. profe. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.